El Espíritu Santo no es un simple Espíritu Santo hablador de lengua. Él es la sabiduría de Dios. Él es la inteligencia de Dios. Él es toda capacidad del cielo sobre el hombre. Él es el poder de Dios. Él es la santidad de Dios. Él es el Espíritu de Jehová. Él es el Espíritu de consejo. Él es el que nos bautiza de Él. Cuando eres bautizado de Él, mi hermano, cuando la gloria de Dios te envuelve, no solamente Cristo en ti, sino tú en Él. A la iglesia evangélica le ha faltado la segunda parte de una ecuación gloriosa. Tenemos Cristo en nosotros, pero nos falta nosotros en Él. La ecuación tiene dos partes: Cristo en mí y yo en Él. Y cuando soy bautizado del Espíritu de la profecía, del Espíritu del testimonio de Jesús, del Espíritu Santo de Dios, es una gloria la que me envuelve, es una gloria la que me llena, mi hermano, que no te permite prender un computador en una dirección equivocada. Hay una gloria que lo resiste. Hay una gloria que lo resiste. Hoy tenemos la iglesia invadida de un espíritu de mentira. Un día leí un libro de un tremendo varón de Dios, porque lo admiro mucho, pero en ese capítulo como que le falló. Y decía, un liberador, y decía: conocí un hombre que amaba a su mujer con todo su corazón, que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y vino a mí este hombre y me dijo: hermano, llevo 20 años en adulterio y no sé cómo salir de él. Número uno, ¿a dónde este hombre amaba a su esposa con todo su corazón? No tenía entendimiento ni de qué cosa era el amor, ni con qué se come. ¿A dónde era lleno del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo te redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Viene a redarguir de pecado por cuanto no creen en mí. Viene a redarguir de justicia por cuanto yo voy al Padre y ejerzo la justicia de mi Padre, porque justicia y juicio son el cimiento de mi trono. Y el que conoce el Espíritu Santo ejerce los juicios de Dios. ¿O no sabéis que los santos juzgarán a los ángeles? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido despedazado. Cuando tienes la llenura del Espíritu Santo, cuando el testimonio de Jesús te habita, cuando lo conoces a cara descubierta y la gloria de Dios te rodea, mi hermano, no puedes ver ni un demonio más que en el tamaño de una pobre hormiga aplastada, una cucaracha inmunda que la pisas. Porque llevo la gloria de Dios en mí, porque estoy rodeada y envuelta del Espíritu Santo de Dios. Y lo único que pueden ver mis ojos es al diablo desmenuzado. Un espíritu ungido, un espíritu envuelto, bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Es un espíritu que camina en la justicia de Dios. No os equivoquéis, dijo Juan. En esto conoceréis los que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Pero el que ha sido bautizado en él. Los discípulos sabían hacer milagros, sabían resucitar los muertos y tenían la medida del poder milagroso para hacerlo, pero no podían ver en el mundo espiritual. Jesús dijo: yo no hago nada
que no vea hacer a mi Padre. Yo no digo nada que no oiga decir a mi Padre. De la misma manera que yo fui enviado, yo os envío. ¿En qué manera? De la misma manera. ¿Cómo fue enviado Jesús? Viendo y oyendo el reino de Dios, viendo y oyendo a su Padre. De la misma manera que yo fui enviado, de la misma manera que vosotros os maravilláis de las cosas que veis en medio de vosotros, que no eran solamente milagros, sino prodigios, maravillas, tempestades siendo detenidas, mares siendo calmados, aguas siendo solidificadas para sostenerlo, multiplicación de cosas, de bienes, de peces, tantas maravillas que hizo. De la misma manera que yo fui enviado, yo os envío. La promesa era que vendría sobre la iglesia el Espíritu Santo de Dios. Y la promesa era: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán, y mis jóvenes verán visiones, y mis ancianos soñarán sueño, y de cierto mis siervos y mis siervas profetizarán. La iglesia de Jesucristo nace el día de Pentecostés en el poder y en la autoridad del fuego de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado sobre ellos para entrar en el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía.